Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado generando muchísima conversación en el mundo del espectáculo, especialmente entre los fans de una de nuestras parejas favoritas, Hande Erçel y Kerem Bürsin. El título de nuestro vídeo de hoy es bastante intrigante, ¿verdad? Hande Erçel destapan engaño, Kerem será su refugio. Vamos a desgranar qué significa esto que se rumorea y qué implicaciones podría tener para ellos. Si eres fan de Hande y Kerem, o simplemente te encanta estar al día de las noticias de celebridades, este vídeo es para ti. Y antes de empezar, si aún no lo has hecho, te animo encarecidamente a que le des al botón de suscribir y actives la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos encanta que formen parte de esta comunidad. Bueno, vamos a empezar con el meollo del asunto. El título habla de un supuesto engaño destapado por Hande Erçel, y cómo Kerem Bürsin podría convertirse en su refugio en medio de esta situación. Para entender esto, tenemos que retroceder un poco y analizar el contexto. Durante mucho tiempo, Hande Erçel y Kerem Bürsin han sido la pareja del momento, adorados por millones de fans alrededor del mundo. Su química en pantalla en Senkalkapm traspasó la ficción y se consolidó en la vida real, convirtiéndose en una de las parejas más seguidas y comentadas de Turquía y más allá. Las redes sociales ardían con cada foto, cada gesto, cada aparición pública juntos. Eran la definición de la pareja perfecta para muchos. Sin embargo, como suele suceder en el mundo de las celebridades, la vida privada a veces se vuelve pública, y los rumores, tanto positivos como negativos, son pan de cada día. Recientemente han surgido informaciones, provenientes principalmente de medios de comunicación turcos y de cuentas de chismes en redes sociales, que sugieren que Hande Erçel podría haber descubierto algo que la ha afectado profundamente. El término engaño es muy fuerte y, por supuesto, debemos ser cautelosos con la información que manejamos y siempre recordar que se trata de rumores hasta que no haya una confirmación oficial. ¿Pero qué tipo de engaño se rumorea? Las especulaciones apuntan a diferentes direcciones, pero la más recurrente sugiere que podría estar relacionado con su vida sentimental o profesional. Por un lado, algunos rumores apuntan a un posible desengaño en su vida amorosa, aunque esto chocaría frontalmente con la imagen pública de su relación con Kerem Bürsin, una relación que hasta hace poco parecía sólida y feliz. Otros chismes, quizás menos personales pero igual de impactantes, se refieren a posibles traiciones o decepciones en el ámbito profesional. Hablamos de proyectos que no salieron como esperaba, de acuerdos rotos, o de situaciones que la hayan puesto en una posición vulnerable. La verdad es que sin confirmación, todo esto es un terreno resbaladizo, pero la intensidad con la que se ha hablado de estas supuestas traiciones o engaños ha sido notable. Y aquí es donde entra la segunda parte del título, Kerem será su refugio. Si Hande está atravesando un momento difícil, sea cual sea la naturaleza del supuesto engaño, la reacción natural de sus fans y de la prensa es buscar el apoyo de su pareja. Kerem Bürsin, conocido por su carácter protector y por su evidente afecto hacia Hande, se posiciona automáticamente como esa figura de apoyo incondicional. La idea de Kerem siendo su refugio implica que ante cualquier adversidad, él estará ahí para brindarle consuelo, fuerza y estabilidad. Es la imagen de la pareja unida frente a las dificultades, fortaleciendo su vínculo. Podríamos imaginar escenarios en los que si Hande ha sido víctima de una decepción, Kerem sea la persona que le ayude a procesarla, a superarla, a recordarle su valía y a seguir adelante. En el mundo de la fama, donde las presiones son constantes y los escándalos pueden surgir de la nada, tener una pareja sólida en quien confiar es fundamental. Y Kerem, por lo que hemos visto, parece ser ese pilar para Hande. Sus apariciones juntos, incluso en momentos de rumores, suelen mostrarse cómplices y unidos, lo que refuerza esta idea de que su relación es un fuerte soporte mutuo. Ahora, es crucial recalcar que toda esta discusión se basa en rumores. Los medios de comunicación, especialmente en el ámbito del entretenimiento, a menudo especulan y magnifican situaciones basándose en información no verificada. Es muy fácil caer en la trampa de creer todo lo que se lee o se escucha. Sin embargo, como creadores de contenido, nuestro objetivo es presentarles las distintas versiones y las conversaciones que existen, invitándolos a reflexionar y a tener un criterio propio.
¿Qué podría significar esto para la imagen pública de Hande y Kerem? Si se confirma que Hande ha enfrentado un desengaño significativo, y si Kerem se muestra efectivamente como su apoyo, esto podría, paradójicamente, fortalecer aún más el afecto de sus seguidores. La vulnerabilidad, cuando es compartida y apoyada, puede generar empatía y admiración. Ver a una pareja superar juntos una dificultad puede ser inspirador. Podría ser una historia de resiliencia y amor verdadero. Por otro lado, si estos rumores de engaño son infundados, o si la situación se resuelve de manera discreta, la pareja podría salir fortalecida de todos modos, simplemente por el hecho de haber demostrado su unidad ante las especulaciones. En el mundo digital, donde la desinformación puede propagarse rápidamente, la forma en que las celebridades manejan estas situaciones es clave. Analizando las fuentes de estos rumores, la mayoría provienen de portales de noticias de entretenimiento turcos que a menudo tienen acceso a información privilegiada o a filtraciones. También hay muchas cuentas de redes sociales dedicadas a seguir la vida de las celebridades que se alimentan de estas especulaciones. La audiencia responde de manera masiva a estos temas, lo que los convierte en contenido muy popular. Por eso es importante que nosotros como espectadores seamos críticos y no tomemos todo al pie de la letra. Si pensamos en Hande Erçel, es una actriz que ha ganado una enorme popularidad no solo por su talento, sino también por su carisma y su belleza. Ha demostrado ser una profesional dedicada y una figura pública que en general, ha mantenido un perfil bastante privado en cuanto a su vida personal, hasta que la relación con Kerem se hizo pública. Cualquier situación que la afecte personal o profesionalmente naturalmente generará preocupación entre sus fans. Y Kerem Bürsin, por su parte, es un actor con una gran base de seguidores, conocido por su energía, su estilo de vida activo y su personalidad encantadora. Su relación con Hande ha sido uno de los pilares de su fama en los últimos años, y la imagen de ambos juntos es muy poderosa. Entonces, volviendo a la pregunta central, ¿qué tan real es este engaño, y qué tan seguro es el rol de Kerem como refugio? En este momento la respuesta más honesta es, no lo sabemos con certeza. Lo que sí sabemos es que la conversación existe y es intensa. Los fans están preocupados, especulando y deseando lo mejor para Hande. Y la idea de que Kerem sea su apoyo es un escenario reconfortante para muchos. Podemos interpretar el título como una posible narrativa que está circulando. Hande Erçel ha descubierto un engaño, y en estos momentos difíciles, Kerem Bürsin se está posicionando como su fuente de fortaleza y apoyo, su refugio. Esta narrativa, incluso si no es completamente cierta en sus detalles, refleja el deseo del público de ver a sus ídolos felices y apoyados. Es interesante observar cómo la figura de Kerem, como pareja, se convierte en un elemento clave en la narrativa de la fortaleza de Hande. Esto habla de la importancia que se le da a las relaciones sentimentales en la construcción de la imagen pública de una celebridad, especialmente de una mujer. Cuando una mujer enfrenta dificultades, se tiende a buscar la figura masculina protectora que la rescate o la apoye. Y en este caso, Kerem encaja perfectamente en ese rol a los ojos del público. ¿Podría haber otras interpretaciones? Quizás el engaño no sea tan grave como se sugiere, o tal vez la forma en que Kerem la apoya sea más sutil de lo que imaginamos. Tal vez se refiera a un apoyo emocional en el día a día, o a la simple presencia reconfortante. En el mundo de las celebridades, donde cada acción puede ser analizada y malinterpretada, la comunicación y la transparencia son un lujo difícil de mantener. Lo que sí podemos afirmar es que la atención mediática sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin sigue siendo altísima. Cualquier noticia, por pequeña que sea, tiende a magnificarse. Y cuando se trata de temas tan sensibles como un supuesto engaño, la imaginación del público y de los medios de comunicación vuela. En resumen, el título Hande Erçel destapan engaño, Kerem será su refugio parece describir una narrativa que circula sobre la actriz turca, sugiriendo que ha descubierto una decepción importante y que su pareja, Kerem Bürsin, se convertirá en su principal fuente de apoyo. Si bien no hay confirmaciones oficiales sobre la veracidad de este supuesto engaño, la conversación y la especulación están muy presentes en los medios y redes sociales. La idea de Kerem siendo su refugio refleja el deseo del público de ver a la pareja unida y fuerte frente a las adversidades, y subraya la importancia percibida del rol de Kerem en la vida de Hande.
Esperamos que este análisis les haya parecido interesante y les haya dado una perspectiva más clara sobre los rumores y las conversaciones que giran en torno a Hande Erçel y Kerem Bürsin. Como siempre, les animamos a ser críticos con la información que consumen y a recordar que en el mundo del espectáculo, los titulares a menudo ocultan realidades más complejas. Muchas gracias por acompañarnos en este vídeo. Su apoyo significa muchísimo para nosotros y nos motiva a seguir trayéndoles contenido interesante. Nos encantaría saber qué opinan ustedes sobre esta situación. ¿Creen que los rumores son ciertos? ¿Cómo creen que Kerem podría apoyar a Hande? Déjenos sus comentarios aquí abajo, nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y les pareció informativo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.